como no tuvo su reconocimiento en de hecho, no tiene derecho a heredar. Vamos a ver si es que esta figura opera en ese sentido o no. También pueden darse casos en la cual existan bienes sociales. Sabemos nosotros que dentro del matrimonio uno tiene la opción de casarse por bienes sociales, por una sociedad de gananciales, y por otro lado por una separación de patrimonios. Entonces, al fallecer cualquiera de los cónyuges, ¿cómo se reparten los bienes si es que están dentro de un régimen de bien social, o cómo se reparten los bienes si es que estuvieron casados bajo separación de patrimonio? Asimismo, y lo vamos a tocar en las diapositivas siguientes, vamos a establecer qué clases de herederos se aplica para la sucesión intestada. Haciendo un recordaris en lo que abarca el testamento, comentamos el día miércoles, justamente a estas horas de la noche, que el testamento, al ser una voluntad del testador, al ser una deliberación prácticamente de él mismo en expresar su voluntad, en designar quiénes van a ser sus herederos, en establecer cuál es el destino de sus bienes conformada por su masa hereditaria, el establecer por propia voluntad el reconocimiento de un hijo, este testador, al tener todas estas facultades de disposición, de poder materializar su propia voluntad, este puede designar a herederos voluntarios, a herederos forzosos, y también puede establecer a legatarios. ¿Okay? Recordemos que el testamento tiene limitaciones y hay que respetar ahí la legítima y la porción disponible. Y en esas circunstancias nos preguntamos de manera muy preliminar, en la sucesión intestada, ¿se tendría que respetar los márgenes de la legítima y de la porción disponible del causante, al igual que el testamento? En la sucesión intestada, se puede surgir otra pregunta. En la sucesión intestada, ¿hay límites para heredar al igual que el testamento? Son circunstancias que vamos a establecer el marco diferencial de cada una de ellas. Esta es la base normativa, y esta base normativa es de ámbito general referente al derecho sucesorio. Al derecho sucesorio, ¿ok? Desde el 660, que regula la apertura sucesoria, hasta el 830, regula el derecho sucesorio. Aquí vamos a encontrar qué cosa, dentro de todo este marco legal del 660 al 830, todo lo referente al derecho sucesorio, la aceptación, la renuncia de una herencia, qué cosa establece la indignidad, la desheredación, las formalidades del testamento, entre otras circunstancias netamente del derecho sucesorio, en la cual encontramos en el libro cuarto del Código Civil. Así que cuando queremos aprender de derecho sucesorio, hay que remitirnos al Código Civil dentro de los artículos mencionados. Pero como esta clase es de derechos de sucesiones, aparte del Código Civil, también existen disposiciones que regulan tanto al testamento como a la sucesión intestada. Y justamente yo lo he enmarcado aquí. Existe el reglamento de inscripción de los registros públicos. El reglamento de inscripción de los registros públicos habla de la vertiente del testamento y de la sucesión intestada. ¿Okay? Entonces acá hay un reglamento otorgado por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, muchos lo conocen o lo conocemos como la SUNAR, que establece un reglamento del testamento y sucesión intestada. Pero particularmente para esta clase me interesan dos artículos mencionar, y eso es lo que vamos a definir aquí. ¿Okay? En el reglamento de inscripción de los registros públicos de testamento y sucesión intestada, ustedes remítense al artículo número 5, habla de la oficina registral competente. ¿Qué oficina registral competente será la encargada de inscribir aquellos testamentos y sucesión intestada? El artículo 5 nos da la respuesta, nos indica que la inscripción de la sucesión intestada se efectuará en la oficina registral correspondiente al último domicilio del causante. Al último domicilio del causante. ¿Esto qué quiere decir? Y muchos de nosotros hemos redactado sucesión intestada. En la solicitud que solemos realizar para una sucesión intestada, colocamos dentro de esta narrativa, dentro de esta estructura de redacción, que el último domicilio del causante fue en Lima, fue en el Callao, fue en la ciudad de Arequipa, fue en la ciudad de Cajamarca. ¿Para qué? Para justamente establecer la oficina registral competente como tal. Ahora,
¿Qué más podemos determinar? Que este mismo reglamento establece qué actos son inscribibles en el registro de sucesión intestada. Porque sabemos que la sucesión intestada se inscribe en los registros públicos, en el registro de personas naturales. Entonces, en el registro de personas naturales, nosotros vamos a inscribir la declaratoria de herederos por sucesión total o parcialmente intestada, dispuesta notarial o judicialmente. Entonces, en el registro de personas naturales, en el libro de personas naturales de los registros públicos, vamos a inscribir la sucesión intestada del causante, de aquel causante que murió intestado, de aquel causante que no dejó testamento como tal. Asimismo, vamos a anotar anotaciones preventivas de solicitud de sucesión intestada, ya sea a nivel notarial o judicial. Y acá hay una connotación, aquí ya inicia un marco diferencial. ¿En qué versa una anotación preventiva de sucesión intestada, ya sea a nivel notarial o judicial, con una anotación definitiva de declaratoria de herederos de sucesión intestada a nivel notarial o a nivel judicial? ¿Por qué siempre una es primera que la otra? ¿O por qué yo tengo que anotar preventivamente una sucesión intestada y continuar con el trámite hasta la decisión final? Vamos a ver cuál será su utilidad de aquella. Para entrar al fondo del asunto, para entrar al fondo de la sucesión intestada y ya habiendo establecido un marco preliminar, con lo que ya venimos comentando del aspecto normativo, de dónde está regulado, Código Civil, reglamento interno de los registros públicos, de testamento y sucesión intestada, hay que establecer o hay que recordar cómo se inicia la sucesión intestada. ¿Cómo es que se da inicio a la sucesión intestada? Recuerden que cuando hablamos de testamento, en la clase del día miércoles comentamos que ante la realización de un hecho natural de la muerte o previo a la realización de un hecho natural llamado la muerte, la persona, el testador, se encontraba en vida y como tal fue precavido y redactó su testamento. Y ese testamento pues contenía cláusulas patrimoniales y cláusulas extrapatrimoniales referente a sus bienes o referente al reconocimiento de un hijo como tal. Y en la sucesión intestada se irá el mismo caso. Vamos a establecer justamente un marco diferencial de cómo opera cada una de ellas. Y para eso vamos a la pizarra. A ver, vamos a hacer un marco diferencial del testamento y vamos a hacer un marco referencial de sucesión intestada. Teniendo en cuenta que después de esta clase ya no vamos a hablar más de testamento y ya no vamos a hablar más de sucesión intestada, porque particularmente quien le habla le quedan solamente 2 sesiones más y que están referidas a otro tipo de título, de clases. Así que hasta el día de hoy nada más llegamos con lo que es testamento y sucesión intestada, habiendo hablado también anteriormente sobre derecho de familia. Así que hasta el día de hoy es un ayuda a memoria, es un refresco de todo lo que vamos o de todo lo que hemos conversado referente al derecho sucesorio. Vamos a hacer este marco en la cual hay que establecer lo siguiente: el momento, o de repente la persona, o de repente quién delimita el testamento o la sucesión intestada. A ver, en la sucesión intestada, primero, vamos a poner acá, primero tiene que establecer, se tiene que realizar el hecho natural. El hecho natural, primero tiene que realizarse el hecho natural. ¿Okay? Y ese hecho natural tiene un nombre. Justamente nos estamos refiriendo aquí a la muerte. Entonces, como punto número 2, a raíz de la muerte, esta persona que es fallecida recibe un nombre: causante. Causante. Ahora,
para el derecho sucesorio habría que ver, pues, cuando una persona fallece, ya sea nuestro familiar o nuestro amigo o nuestro, correcto, Aníbal, la muerte causante, ya sea nuestro familiar, nuestro amigo, hay que hacer lo siguiente. Oye, ¿tuvo sucesión intestada? ¿Dejó testamento o no dejó testamento? ¿Tuvo una sucesión intestada o no? Entonces vamos a sacar, lo primero que hay que hacer aquí es ir a los registros públicos y preguntar, ¿dejó testamento? ¿Qué más debemos preguntar? ¿Dejó sucesión intestada? Ok, imaginemos que la respuesta es negativa. No dejó ni testamento ni sucesión intestada. Entonces ahí ya comienza a existir o ir a la siguiente fase. Fase número 3. En la sucesión intestada. Tuvo bienes mi familiar, mi padre tuvo bienes, mi madre tuvo bienes, mi hermano tuvo bienes, mi tía tuvo bienes, mi amigo tuvo bienes. Nos hacemos la pregunta. Y acá estamos refiriéndonos justamente a la masa hereditaria, como punto número 3. Y ya sabemos nosotros que esta masa hereditaria, ¿qué comprende? ¿Qué comprende la masa hereditaria de una persona? La masa hereditaria de una persona comprende ciertas circunstancias que se van a transmitir. Correcto, como indica justamente Aníbal, la masa hereditaria está conformada por bienes, deudas, o vamos a poner como otros conocen, obligaciones, y también derechos, ¿ok? Y también derechos como tal. Hasta ahí, sencillo. Y justamente estas circunstancias llamada masa hereditaria va a ser reclamada. Como punto número 4, lanzamos o abrimos signo de interrogación. ¿Quiénes reclaman? ¿Quiénes van a reclamar esta masa hereditaria conformada por bienes, obligaciones y derechos? Entonces, se abre otra expectativa. Acá, otra expectativa. ¿Quiénes reclaman los bienes, obligaciones y derechos? Parece ser una pregunta fácil. A ver, escriban ustedes las respuestas ahí en la bandeja de mensaje. Suele ser una pregunta fácil, ¿ok? Y ya estoy leyendo una pregunta de repente parcialmente correcta, que lo establece el amigo Aníbal Solán. A ver, la pregunta sería, y en la bandeja ahí ponen sus comentarios, ¿quiénes reclaman la masa hereditaria conformada por bienes, obligaciones y derechos? ¿Quiénes? A ver, estoy viendo que hay Luz Torre, Maribel. Ahorita voy a leer sus comentarios. Segundito. ¿Quiénes reclaman los bienes, obligaciones y derechos justamente de este causante? A ver, vamos a leer. Luz Torres indica, o Aníbal indica, los herederos forzosos. ¿Ya? Carmen Delgado indica los hijos. José Manuel, los llamados por ley. Ya, hasta ahí creo que va bien José Manuel. Fritz Adolfo, todo aquel que se cree con derecho. Correcto, correcto. José Manuel y Fritz Adolfo, creo que respuestas muy correctas. Angie, el cónyuge supérstite o el sobreviviente de la unión de hecho. Ok, está bien, pero es una respuesta parcialmente correcta. Janet indica los herederos forzosos, voluntarios y acreedores. Ya parcialmente también, porque ¿a quién llamamos los acreedores? O sea, un acreedor, nos preguntamos, ¿podría reclamar la herencia de su deudor a pesar de que no tenga un parentesco de consanguinidad o un vínculo de afinidad como tal? Ahí creo que entra en discusión, Janet. Y yo creo que la respuesta sensata que podamos obtener, a ver, la vamos a leer a otra plataforma. Eric, los hijos que demuestran consanguinidad. Los hijos que demuestran consanguinidad. Ramos, esposa e hijos, los que tienen legítimo derecho.
Ya, yo creo que aquellas respuestas que tienen un sentido general y no específico en determinar hijos, esposa, cónyuges, entre otras, es la más acertada. Entonces, la pregunta sería, la respuesta sería, ¿quiénes van a reclamar? ¿Quiénes van a reclamar? Y aquí vamos a establecer los llamados por ley. Los llamados por ley. Recuerden, chicos, en la sucesión intestada van a reclamar a aquellos que son llamados por ley. Sí, pero doctor, ¿pero por qué no indica mejor? Sería o se entendería mejor si usted dice que en la sucesión intestada van a reclamar los hijos, los cónyuges o los convivientes. ¿Por qué no dice eso? Claro, es lo correcto, pues serían personas que pueden reclamar, sí. Pero ¿qué pasaría si este causante no tuvo hijos? Si este causante no tuvo cónyuge, si este causante no tuvo ninguna conviviente o a pesar de que la tuvo, no realizó el reconocimiento de unión de hecho. Sería correcto delimitar determinados grupos que van a heredar si es que en la vida real de repente no lo tienen. Yo creo que no, porque todos podemos tener hijos, otros no pueden tener hijos. Todos pueden tener esposas, otros no pueden tener. Todos tienen una conviviente por un reconocimiento de unión de hecho, otros tienen conviviente, pero no hicieron su reconocimiento de unión de hecho. Entonces, yo creo que la respuesta sensata es los llamados por ley. Y después, si queremos interpretar esta respuesta, nos puede dar una acotación adicional. Ok, aquellos que pueden reclamar la sucesión intestada de un causante son aquellos llamados por ley que podrían ser los hijos, que podrían ser los cónyuges, que podrían ser los convivientes, siempre y cuando tengan un reconocimiento unión de hecho, que podrían ser también los hermanos, que podrían también ser los primos, los tíos. ¿Pueden ser? Sí pueden, pero vamos a ver en qué circunstancias, vamos a ver en qué casos, cuándo se excluyen a determinados grupos consanguíneos y cuándo determinados grupos consanguíneos tienen derecho preferente. Vamos a establecer esas circunstancias y esos momentos, ¿ok? Entonces, como venimos exponiendo, los llamados por ley tienen derecho a reclamar la masa hereditaria en la sucesión intestada. Y aquí hacemos entonces la pregunta. En el punto número 5 sale otra interrogante. Sale otro interrogante. ¿Qué clases de herederos se puede designar en la sucesión intestada? ¿Qué clases de herederos yo puedo decir en la sucesión intestada de mi causante o de mi familiar directo? Solamente pueden entrar tales personas. No pueden ser tan abiertas como de repente se suele establecer en el testamento. Por ejemplo, ahí me indica Robert, intuyo que es Robert, forzosos. Forzosos. Ya, forzosos. Sí, podría ser. Pero ¿qué clases de herederos? Cuando yo me refiero a clases de herederos, me refiero justamente en comparativo con el testamento. Recordemos que en el testamento hay una diferencia. Y ahorita vamos a pasar con esto del testamento. En el testamento pueden heredar el heredero forzoso, el heredero voluntario y los legatarios. ¿Por qué? Porque es una disposición unilateral, es una voluntad expresa del propio testador. Pero en la sucesión intestada, como son los llamados por ley, solamente van a heredar o solamente pueden heredar, y acá justamente lo que indica Aníbal es correcto, solamente pueden heredar los herederos forzosos y ante ausencia de ellos, los herederos voluntarios. Y los legatarios, ¿qué fue con los legatarios? ¿Por qué excluyen a los legatarios? Lo que pasa es que los legatarios son aquellas personas, y ustedes ya recordarán, que tienen un grado de parentesco de consanguinidad con el causante, o de repente también no tienen ningún grado de parentesco de consanguinidad con el causante. Y por lo tanto, puede ser cualquier persona.
Y como puede ser cualquier persona, ¿quién lo define? El propio testador. El propio testador. Entonces, hasta ahí estamos estableciendo justamente la sucesión intestada. Cómo opera una sucesión intestada de manera preliminar, ¿no? Y en comparación del testamento, si la sucesión intestada comenzó con la realización de este hecho natural llamada la muerte, en el testamento no comienza con la realización del hecho natural. En el testamento comienza, o el momento, podemos determinar que es realizado en vida. Primera diferencia con la sucesión intestada. La sucesión intestada tiene como primer momento o se activa ante la realización de este hecho natural llamado la muerte, ¿no? La muerte también tiene una regulación en el Código Civil, artículo 61 o artículo 60 del Código Civil. Y el testamento tiene un primer momento. ¿En qué momento yo realizo un testamento? En vida. Entonces, en vida, y como punto número 2, la va a realizar el testador. ¿Quién es el testador? Aquella persona que quiere expresar de manera voluntaria, sin dolo, sin amenaza, sin intimidación, su voluntad. El testador es aquella persona dueña o propietario de su masa hereditaria. De su masa hereditaria. Y ante estas circunstancias, notar una característica determinante. ¿Quién fija el testamento? ¿Quién realiza el testamento? El testador. Y en la sucesión intestada, ¿quién la realiza? ¿Quién realiza la sucesión intestada? O en todo caso, ¿quién establece todos los parámetros? Si en el testamento lo hace el testador establece todos los parámetros que quiere realizar, cómo se designan, cómo se reparten sus bienes, quiénes van a ser sus herederos, quiénes van a ser sus legatarios. En la sucesión intestada, ¿quién la realiza? Y justamente aquí es la ley. La ley determina los parámetros para la sucesión intestada porque no hay ninguna persona que la someta. Porque la sucesión intestada, todo lo que se realice en ella es post-muerte. Por lo tanto, la ley fija los perímetros, la ley establece todos los parámetros para los que van a aplicar la sucesión intestada. Y en el testamento, como es realizada por el testador en vida, y el testador es un propietario de su masa hereditaria, él es el único encargado de distribuir su masa hereditaria. ¿Ok? El testador es el único encargado de distribuir su masa hereditaria. Y este testador que es propietario justamente de toda su masa hereditaria, si realiza un testamento es porque fue precavido. En todas las clases que yo dicte sobre testamento, ustedes van a ver que yo utilizo esta palabra, precavido. El testador fue una persona precavida, ¿por qué? Porque en vida realizó un testamento. ¿Fue precavida por qué? Porque realizó un testamento. ¿Ok? Y el testamento permite establecer cláusulas. Como es redactado por el propio testador, permite realizar cláusulas. ¿Cuáles son las cláusulas que se pueden someter en un testamento? Y eso también lo comentamos el día miércoles. ¿Cuáles son las cláusulas que yo puedo adherir como testador en un testamento? Nos estamos refiriendo a las cláusulas con contenido patrimonial y a las cláusulas con contenido extrapatrimonial. A las cláusulas con contenido patrimonial y a las cláusulas con contenido extrapatrimonial. ¿Ok?
En el testamento se puede adherir cláusulas de contenido patrimonial y cláusulas de contenido extrapatrimonial. Y en la sucesión intestada, cuando aquellos que se consideran herederos realizan o redactan su solicitud, ¿pueden adherir cláusulas? La respuesta es no. No porque ellos no están expresando su voluntad, sino ellos están pidiendo que se les reconozca como herederos. Miren la diferencia. En el testamento, el testador estipula algo. En la sucesión intestada, los solicitantes, que son aquellos que se consideran herederos del causante, piden algo, tanto al notario como al juez. ¿Ok? Y dentro de estas cláusulas patrimoniales, recuerden que todo lo que se llama o toda la denominación que recibe el aspecto patrimonial es porque es susceptible de un valor económico. De un valor económico. Y todo lo que es extrapatrimonial no tiene un valor económico. No tiene un valor económico como tal. Y dentro de estas cláusulas extrapatrimoniales tenemos el reconocimiento a un hijo. Y dentro de estas cláusulas patrimoniales tenemos la designación de bienes. De bienes como tal. Y como en la sucesión intestada, a comparación del testamento, yo no puedo establecer cláusulas, yo tampoco puedo, mediante una sucesión, y nunca lo van a ver ustedes, que se va a dar el reconocimiento a un hijo. Sino todo lo contrario. En la sucesión intestada, aquellos que van a presentar la solicitud para reclamar la herencia o la masa hereditaria de este causante, que está conformada por bienes, obligaciones y derechos, son aquellos que demuestran un parentesco con el causante. Y nos hacemos la pregunta, ¿ustedes qué prefieren? Ustedes en el sentido de que tienen masa hereditaria, que nos encontramos en vida, que tenemos familia, o de repente no tenemos hijos, pero sí tenemos padres, o de repente tenemos hermanos. ¿Qué prefieren? ¿Morir intestados y que los futuros herederos o los que ustedes consideran o los que se consideran herederos hagan una sucesión intestada, o de repente en vida realizar su propio testamento? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Cuál creen que sería la lógica más coherente? En el testamento, obviamente, tiene ciertas formalidades y la sucesión intestada no revierte tanta formalidad, pero sí te establecen mecanismos por los cuales tú debas recurrir. Y en los dos, obviamente, que son onerosos, porque para realizar un testamento, imagínense que si nos vamos por el tipo de testamento de escritura pública, ustedes tienen que sufragar un gasto a la notaría para que puedan pasar su minuta a escritura pública. Y aquellas personas que quieren recurrir a la sucesión intestada, tienen que pagar también a la notaría. Y si van a ir a la vía judicial, de repente no pagarán un concepto de honorarios, pero lo que sí tienen que pagar son cédula de notificación o aranceles judiciales. Pero acá hay una diferencia, pues. ¿Quién lo gasta? Cuando uno realiza el testamento, usualmente se entiende que sufraga los gastos el propio testador. Pero en la sucesión intestada, como el causante, como la persona se ha convertido en causante, no está en vida, la sucesión intestada lo van a gozar o lo van a sufragar aquellas personas que consideran tienen derecho a heredar como tal. Por ejemplo, acá me indican Virginia, definitivamente el testamento, ok, pero hay que saber redactar justamente el testamento. Hay que saberlo redactar. ¿Cuántas clases de testamento hay? Bueno, a ver, y eso también está en la clase del día miércoles, está grabada. O sea, el testador puede ser un abogado o un notario, correcto. El testador puede ser cualquier persona. Ojo, el testador puede ser cualquier persona. Y esto me permite establecer lo siguiente, de manera muy preliminar.
las clases justamente de testamento. Recuerden ustedes, y yo voy a presumir que ustedes sí recuerdan, que existía un testamento ordinario, testamentos ordinarios y testamentos especiales. Testamentos ordinarios y testamentos especiales como tal. Y si yo pregunto cuáles son los testamentos, o cuál es la diferencia entre un testamento ordinario y un testamento especial, ¿cuál será la diferencia de estas dos circunstancias? De repente en la formalidad, de repente en la dificultad, de repente en... A ver, uno que levante la mano, a ver, en el chat. La diferencia, pero una diferencia muy puntual nada más. Por ejemplo, Virginia indica que el testamento por escritura pública es el mejor. Ya, habría que ver. Al nivel indica testamento ordinario y especiales, correcto. Y ahora, ¿cómo se subdivide un testamento ordinario y un testamento especial? ¿Cómo yo sé que voy a recurrir a un testamento ordinario o cómo yo sé que voy a recurrir a redactar un testamento especial? Por ejemplo, Luz me indica acá, los testamentos ordinarios más comunes son el público abierto, el cerrado y el hológrafo. Ya, público abierto, ¿cómo será ahí? O de repente creo que hay un error ahí. Luz, es parcialmente válida tu respuesta, pero cuando nos referimos al testamento ordinario o a los testamentos ordinarios, primero hay que establecer su diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un ordinario y un especial? Que justamente el ordinario puede ser redactado por cualquier persona. El testamento ordinario puede ser redactado por cualquier persona. En cambio, los testamentos especiales, recuerden ustedes que solamente pueden ser redactados en circunstancias determinantes, en circunstancias de guerra, en circunstancias de un conflicto como tal. Es por eso que los especiales tenemos testamento marítimo y militar. ¿Ok? Y dentro de los ordinarios tenemos al testamento por escritura pública, al testamento hológrafo y al testamento justamente cerrado. Cerrado, ¿ok? Por escritura pública, correcto. Y al testamento cerrado. Entonces, ya les estoy comentando a ustedes un marco diferencial. Así iniciamos esta clase. Bueno, nos hemos tomado grandes minutos para establecer la diferencia entre testamento y sucesión intestada. Desde el momento que surte efecto, desde la persona y desde sus características como tal, ¿ok? Esto es sucesión intestada, post muerte, y esto es testamento, en vida. Por eso que una de las características primordiales del testamento es que es personalísimo. El testador o aquella persona que va a testar ejerce actos personalísimos. No puede delegar a un tercero la realización de ello. ¿Ok? Ahora, bajo esas premisas, nos remitimos acá a las diapositivas y nos enfocamos en la sucesión intestada de lleno. ¿Qué nos dice? Sucesión intestada. Opera cuando el causante carece de testamento o este es nulo o ha caducado. Entonces, de aquí nos permite agregar cuando un testamento es nulo o cuando un testamento ha caducado para yo recurrir a la sucesión intestada. Y otra pregunta que nos permite realizar. Entonces, la sucesión intestada se realiza también cuando ha existido un testamento, ¿o no es así? Si en la gráfica que yo coloco, y de repente ustedes me pueden corregir,
que la sucesión intestada opera cuando el causante carece de testamento o este es nulo o ha caducado. Y yo les pregunto a ustedes, entonces, bajo este primer concepto, bajo esta narrativa, la sucesión intestada va a prosperar también en el caso de que existe un testamento. Sí, claro, pero en la universidad nos enseñaron que la sucesión intestada se aplica cuando hay ausencia del testamento. Solo la sucesión se va a realizar cuando hay ausencia del testamento, pero usted ahorita me está diciendo que va a operar cuando el testamento ha existido. Claro, también es válido. ¿Por qué? Porque a pesar de que existe un testamento, está redactado, pero este testamento puede estar mal. Este testamento puede estar con características o susceptibles de nulidad. Por ejemplo, cuando el testamento lo emite un menor de edad, ¿el testamento existe? Sí existe el testamento. ¿Será válido? No. Por ejemplo, cuando yo redacto un testamento por escritura pública y la ley me indica que tengo que tener 2 testigos, ¿correcto? Yo hago mi testamento por escritura pública y coloco como testigo a mi esposa y a mi hijo. ¿Ese testamento es eficaz? ¿Es válido? La respuesta sería no, porque no pueden ser como testigos los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad del notario y del testador. Entonces, ¿el testamento existió? Sí existió, pero es nulo. Entonces, hay que recurrir a la sucesión intestada. Otro caso, yo redacto un testamento y yo tengo solamente un hijo, que sería mi heredero universal. Yo redacto el testamento y designo que mis bienes van a ir destinados para él. Pero suele suceder que en un accidente automovilístico o en un hecho fortuito o en un caso, no sé, de fuerza mayor, mi único heredero fallece antes que yo. Entonces, mi testamento pierde la institución del heredero forzoso. Y como tal, quiere decir que a pesar de que existe el testamento, este testamento no va a ser efectivo y se tendrá que aplicar post muerte del testador una sucesión intestada por aquellos interesados. ¿Ok? Por aquellos interesados. Ahora, en la sucesión intestada, nos indica aquí, es competente el juez de paz o el notario público para hacer esta declaración de herederos. Y acá nos establecen los mecanismos o las vías. Oye, yo quiero aplicar la sucesión intestada. ¿A dónde tengo que ir? A la reniega, a la municipalidad, al poder judicial, al notario, no sé, al Ministerio de la Mujer, o a dónde. Entonces, la ley, ¿qué es lo que te indica? Si tú quieres hacer la sucesión intestada porque tu causante no dejó testamento o a pesar que lo dejó, este es nulo o ha caducado, te doy 2 vías. Tú puedes ir por la vía notarial, representado por un notario público, o puedes ir por el órgano jurisdiccional, poder judicial, representado por el juez. Así que tenemos 2 vías. ¿Y cuál es la diferencia? Ok, que en la vía notarial vas a obtener una sucesión más rápida, pero más onerosa, porque obviamente los gastos son más elevados. En cambio, en el Poder Judicial vas a obtener menos gastos en lo referente al al extremo pecuniario, pero va a demorar más que la sucesión notarial. O sea que hay que ponderar aquí. Hay que ponderar tiempo y hay que ponderar dinero. ¿A quiénes define, acá hay una interrogante, a quiénes define la sucesión intestada? Y esto ya lo desarrollamos en la pizarra. Cuando uno quiere realizar la sucesión intestada, recuerden que solamente van a poder reclamarlos o solamente mediante esta institución de la sucesión intestada, solamente pueden ser designados como herederos aquellos forzosos y aquellos herederos voluntarios. Aquellos herederos forzosos y aquellos herederos voluntarios. Y sale la pregunta aquí,
Sale la pregunta. Doctor, ¿y en qué momento, si fallece una persona determinada, si fallece mi causante, que puede ser mi papá, mi esposa, o mi hijo, yo puedo hacer una sucesión y puedo decir al notario, yo tengo mejor derecho que el otro? O un heredero voluntario le puede decir al heredero forzoso, yo tengo mejor derecho que tú. O un heredero forzoso le puede decir al voluntario, oye, sí, chévere, pues tú existes, pero yo voy a recurrir o voy a agarrar toda la masa hereditaria porque la ley me lo permite. ¿Por qué? A ver, ¿en qué momento o cómo o quiénes o por qué va a heredar una persona sobre la otra? ¿Por qué? ¿Existe una norma legal? ¿Existe un rango? ¿O simplemente es porque en todas las charlas, en todos los diplomados, aquellos que lo dictan, establecen ese parámetro? Si la sucesión intestada no hay bases determinadas o una voluntad del causante en vida, de quién va a recurrir o quién va a recopilar toda su herencia, todos sus bienes, ¿cómo es que nosotros, mediante una solicitud simple, si es que vamos a nivel notarial, o mediante una demanda, si es que vamos al Poder Judicial, le decimos al juez, yo tengo mejor derecho que los otros? ¿Por qué? A ver, y aquí si quiero una explicación, lo voy a leer, sí, pero si es que lo pueden oralizar, sería mejor. Si pone la mano para darle acceso solamente a la persona que levanta la mano, nada más, para que no se genere mucho tema mientras que me rehidrato. Alguien que quiera oralizar su respuesta, pero previamente tiene que levantar la mano para que se le pueda dar el pase. Ahí, Gladys. Gladys creo que está que... Y ese orden, Gladys, ¿quién lo establece ese orden? Gladys indica porque existe un orden de prelación. ¿Y cómo es ese orden de prelación? Y esto ya lo estudiamos, ojo. Esto lo estudiamos y yo recuerdo que tuvimos una clase de legítima y en la legítima explicamos quiénes tienen derecho a recurrir y quiénes no. Por audio, para entenderlos, porque está que escriben, no puedo leer a todos. Por audio, por favor. ¿Alguien puede levantar la mano y explicar? Porque esto va a ser justamente parte de esta sesión. Quiénes tienen derecho a heredar primero y quiénes tienen derecho a heredar ante la ausencia de otros en la sucesión intestada. Y la afinidad indica después de las publicaciones y la afinidad ya. Por eso sería mejor que oralicen sus respuestas para poder entenderlos, porque yo entiendo que ustedes lo escriben de una forma, pero de repente yo no lo recepciono de la misma. Si es que lo pueden oralizar sería mejor. A ver, porque existe un orden de prelación, la ley, de acuerdo a los grados de acuerdo a los grados de parentesco. Ok, ya, y después indican de acuerdo al grado de afinidad. Ya, afinidad. Entonces ahí hay una confusión entre lo que es un grado de parentesco de consanguinidad y un grado de parentesco por afinidad. A ver, Gladys, a ver, oralícenlo, Gladys. Gladys, ¿puede hablar? A ver, ¿puedes darle pase a Gladys, por favor? Es Gladys Moscoso. A ver, mientras que leo a la otra plataforma. Verónica Pons indica por el grado de parentesco. ¿Y cómo caduca un testamento? Ok, después le respondo, Eric. Vamos a responder esa pregunta, ¿cómo caduca un testamento? A ver, Gladys, ya está. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Sí, yo decía que es de acuerdo al orden de prelación, que está determinado en la ley también, que es por el grado de parentesco y afinidad. Parentesco, primer grado, hijos, afinidad, esposa. Y así, descendientes, primer grado y ascendientes, segundo grado, ¿no? Ya. ¿Y eso tiene una base legal? Sí, doctor, está determinado en el Código Civil. No, El no recuerdo artículo. el artículo, no tengo ahorita a mano el artículo. Ya.
816, doctor. El 816, doctor. 816 del Código Civil, doctor, sí. Correcto. Gracias, licenciado. Entonces, lo que nos queda claro, y creo que nos ha quedado claro a todos, que en la sucesión intestada, la ley fija quiénes van a heredar, y por más que exista, todos nuestros familiares van a heredar estos mismos en base a un orden, ¿verdad? Y ese orden es justamente en un grado de prelación. Si existo yo, lastimosamente tú ya no vas a heredar. Y si yo no existo, recién tú vas a heredar. Y eso, ¿quién lo establece? La ley. Y como ustedes bien ya lo señalaron, esto está en el artículo 816. Y la pregunta que estaba aquí en la gráfica era, ¿a quiénes define la sucesión intestada? Y la respuesta es, ante ausencia de la voluntad del causante, la sucesión intestada va a definir a los herederos. Y de aquí le agregamos forzosos y voluntarios ante ausencia de los forzosos. Pero en ningún momento la sucesión intestada va a definir a los legatarios. Y lo graficamos. ¿Por qué la sucesión intestada? Esta es la respuesta. La sucesión intestada solamente va a definir o va a establecer quiénes son los herederos. No, Enfoca bien, enfoca bien. no a los legatarios. Claro. No a los legatarios. O ya corta el labio, señor. No a los legatarios. ¿Y por qué? Vamos a imaginar, y ya entramos al taller práctico, vamos a imaginar que esta persona murió intestado, fallecido. Y esta persona tiene un hijastro, que quiere decir un hijo de otro compromiso, tiene un hijo extramatrimonial, y esta persona tiene una conviviente, simple, pero esta persona vive con ellos o vivió con ellos 30 años. Esta persona le dijo papá y su conviviente se comportó como una esposa. Entonces, ¿quiénes van a heredar aquí? ¿Qué nos dice el artículo 816? 816 del Código Civil. Que van a heredar los herederos forzosos y los herederos voluntarios. Y si partimos de esta circunstancia, este es el causante, en primer orden, ¿quién va a heredar? Y esto ya lo tenemos que saber de memoria. El hijo, doctor. El hijo reconocido, extramatrimonial. En primer orden va a heredar el hijo. Y acá, ustedes saben que la ley no hace distinción, ¿verdad? A los hijos. Lo llama hijos como tal, todos son hijos. Pero aquí, ¿habría que hacer una distinción o no? En este caso. Porque acá esta persona fallecida tiene un hijastro, tiene un hijo extramatrimonial, y habría que hacer una distinción ahí porque la ley dice que todos son hijos por igual. Pero ¿habría que hacer una distinción aquí o no? Sí, sí, doctor, creo que sí. ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la distinción, perdón? El hijo extramatrimonial se considera como hijo, doctor, pero el hijastro no. Ya, ok. Entonces, van a heredar en primer orden los hijos, y para que no cabe duda, y para justamente resaltar esto, los hijos que son aquellos parentescos, ¿recuerdan ustedes? Son aquellos que tienen un parentesco
de consanguinidad. Tienen un parentesco de consanguinidad. Y esto me ayuda a resolver este caso. Oye, mi hijo extramatrimonial tiene una consanguinidad conmigo, o sea, ¿tenemos la misma sangre? Sí. Oye, Sí, ¿y por qué lo llamas extramatrimonial? Ah, lo que pasa es que yo tuve este hijo, pero no lo tuve dentro de un matrimonio. Simplemente fue una relación que duró cierta cantidad de tiempo, no formal quizá, y procreamos a un hijo, ¿ok? Eso es un hijo extramatrimonial. Pero que tiene tu misma sangre, sí. Y el hijastro entrará aquí, por más que te tenga mucho cariño, mucho afecto, no. ¿Por qué? Porque el hijastro no tiene tu misma sangre. Pues es un hijo de una tercera persona, que de repente tú lo has criado, pero no necesariamente tiene tu sangre como tal. Y el 8.16 nos dicen que en primer orden va a heredar los hijos que tienen un parentesco por consanguinidad. Y recuerdan ustedes la línea recta o colateral, aquí le agregaríamos algo, que los hijos tienen derecho a heredar porque tienen un parentesco por consanguinidad en línea recta recta, Y primer grado. descendiente. descendiente. ¿Por qué? Porque justamente si esto soy yo, mis hijos están para abajo, ¿no? Mis hijos y demás descendientes, que pueden ser mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, entre otros, ¿ok? Entre otros. Ahora, ¿qué nos dice el 8.16? En segundo orden, ¿quién más va a tener derecho a heredar? Pero yo Los tendría que... padres, doctor. Los padres, correcto. Pero le voy a poner aquí algo para que ustedes entiendan, ¿ya? Como una alerta a algo. Y en base al grado de prelación. Los padres y demás ascendientes. Claro, pero vamos a agregarle para que se entiendan porque estamos hablando que van a heredar en base a un grado de prelación. Si no hay hijos, si no hay hijos, los que sí van a heredar son los padres, ¿ok? Y esto le llamamos como una alerta para que ustedes lo lean. Cuando no hay hijos, o sea, cuando no hay nadie que herede en primer orden, van a heredar los padres. Y a eso se refiere el grado de prelación. Oye, si tú no existes, hereda el que sigue, ¿ah? Los padres. En segundo orden, heredan los padres y demás ascendientes. Y hacemos justamente este cálculo. Los padres son aquellos parentescos por consanguinidad, porque tienen la misma sangre en línea recta ascendiente. Descendiente. Pero si nos sumergimos a este caso, ¿van a heredar los padres? Porque acá no tiene padres, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, los padres no heredan. ¿Por qué no heredan los padres en este ejemplo que yo estoy dando? ¿Por qué? Si es que me Porque entienden, no a ver. están en su ejemplo. ¿Cómo, Y cómo? también porque ya existe un hijo. Porque se Claro, considera en el ejemplo que no existen padres. Doctor, la pregunta, ¿solo sería por consanguinidad? ¿Y qué pasa si el señor ha adoptado al hijastro? claro, También podría heredar. claro, pero la adopción ya es, pues, un parentesco que se ha realizado bajo un tema administrativo, ¿no? Y desde que tú adoptas a un hijo o hija, ellos tienen los mismos derechos que un hijo extramatrimonial y matrimonial. O sea, tú tienes derecho a pasarle alimentos si es un menor de edad, ellos tienen derecho a recibir tu herencia bajo los límites de la ley. El hijo adoptivo, el hijo extramatrimonial y matrimonial es igual, pero en este caso no lo hemos mencionado, es un hijastro y un hijastro es distinto a un hijo adoptado, a un hijo adoptivo, ¿ok? Adoptivo. En este caso, los padres van a heredar, no van a heredar los padres. ¿Por qué? Porque no No, están, no, porque estas personas no tienen padres, porque esta persona, este causante, en vida, sus padres fallecieron con anticipación. Entonces, hasta doctor, ahorita, los disculpe, únicos que van a doctor. heredar son o es el único hijo extramatrimonial que está en estas circunstancias. Ahora, según el artículo 8.16, nos dice otra secuencia.
que va a heredar, y ya nos vamos para el costadito, la cónyuge o aquella que tiene o aquella conviviente bajo un reconocimiento de unión de hecho. El 8.16 nos indica, oye, ¿las esposas van a heredar o los esposos? Sí, pero siempre y cuando tengan un reconocimiento, unión de hecho. En el caso que yo les estoy comunicando o que lo he plasmado, acá está el causante, vivió 30 años con un conviviente simple. Cuando yo pongo simple, quiere decir que no realizaron ningún acto formal como tal. No realizaron ningún acto formal como tal. Entonces, ¿tendrá derecho esta conviviente a heredar? No, doctor. No, doctor. No, No. no tendrá derecho a heredar. No, no, doctor. ¿Seguros? Salvo que No. A ver, haga su pero reconocimiento, de hecho, a nivel judicial. vamos por partes. No tiene derecho a heredar. Correcto. No tiene derecho a heredar. ¿Por qué? Porque no tuvo un reconocimiento de unión de hecho. ¿Ok? Hasta ahí, entendible. Ahora, claro, Giris indica porque los hijos excluyen a los padres. A ver, acá me está diciendo que los lea. No voy a dejar de leerlos, vamos a dar unos minutitos. Giris indica porque los hijos excluyen a los padres, correcto. ¿Qué significa insignia? ¿De dónde? Ah, bueno. Dog, en una asociación ya tiene que... Ya, bueno. Acá hay una pregunta. Las preguntas no voy a leer porque lo vamos a dejar al final. Que efectivamente... ¿Y qué pasaría? Y esto es justamente lo que quiero explicar. Si no tiene bienes, se considera como un hijo. ¿Cómo es eso? No entiendo, Verónica. Si no tiene bienes, se considera como un hijo. No entiendo eso, Verónica. A ver si lo aclaras. Genial, lo respondo. Hasta aquí simple, porque veo que todas las respuestas están justamente concatenadas a la afirmación o a la certeza de este caso. Pero, ¿qué pasaría si esta persona, vamos a ponerle nombre, ¿ya? El causante Pepe y la conviviente simple, sin ningún reconocimiento, María. ¿Y qué pasa si María los convoca a ustedes como abogados? Los convoca a ustedes como abogados. Imaginemos que acá Pepe tiene una casita, una sola casa. ¿Quién va a heredar esta casa en esta gráfica? ¿Quién es el único que va a heredarlo? El El hijo. hijo El hijo. extramatrimonial. El hijo, correcto. Entonces, el hijo adquiere una titularidad, ¿verdad? Sería nuevo propietario, ¿no? Propietario. Correcto. Doctor, Todo. doctor, buenas noches, una Pero, consulta. Chicos, En el caso escúchame, que chicos, vamos por partes para yo terminar el ejemplo. Por eso justamente se activó el audio, para que respondan puntualmente y después ya pasamos a la ronda de preguntas, porque si no me voy a perder, ¿sí? Yo os voy a responder sus Ok, dudas doctor. como siempre lo he hecho. Y me disculparán aquellos que no he suelto, pero será por un tema de tiempo. Pero quiero terminar el ejemplo porque hasta aquí parece muy, muy simple. Pero ¿qué pasaría? Y recuerden que estamos en taller práctico. Cuando les pregunte, ustedes me responden justamente la pregunta, las interrogantes, eso lo hacemos al último. ¿Y qué pasaría si María recurre a ustedes como abogados y les comenta, pues, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Hemos vivido 30 años, y no es posible que yo no herede absolutamente nada. Y yo no herede absolutamente nada. ¿Qué pasaría aquí? ¿Cómo ustedes lo manejarían? O vamos a imaginar, este es caso número 1, ¿ya? Caso número 1. Caso número 2. Caso número 2. Como estamos en sucesión intestada, hasta ahí, bien todo. Caso número 2. Nunca tuvieron hijos. Y este causante vivía con su hermano, con su hijastro y con su conviviente sin ningún reconocimiento de unión de hecho. Sin ningún reconocimiento de unión de hecho. Y como murió intestado, no realizó la sucesión, no realizó su testamento,
va a realizar la sucesión intestada a aquellos que se consideran tienen algún derecho de reclamar. En este caso, ¿quién se declararía como heredero mediante una sucesión intestada? El El hermano, doctor. hermano en El cuarto hermano. orden. Listo, el Claro, el hermano. hermano. Entonces, esta casita pasaría a nombre de ¿quién? Del hermano, ¿verdad? Oye, ¿y por qué el hermano? Ah, porque tú me has hecho un gráfico que dirían los hijos, los padres y las cónyuges, claro. Pero si seguimos leyendo el 8:16, te habla aquellos que van a heredar en cuarto orden. Y los hermanos heredan en cuarto orden, ¿correcto? Los hermanos heredan en cuarto orden siempre y cuando no exista el de primer orden, el de segundo orden y el de tercer orden. Aquí, ¿hay hijos con consanguinidad? No. No. Se elimina el de primer orden. ¿Hay padres? No. Yo no lo he mencionado. Se eliminan aquellos de segundo orden. ¿Existe alguna esposa o esposo o algún conviviente bajo reconocimiento, unión de hecho? No. Entonces No. se elimina aquellos de tercer orden. Y nos quedan entonces ir por el cuarto, quinto y sexto. En el cuarto están los hermanos. ¿Hay hermanos? Sí. Entonces, el hermano hace una solicitud de sucesión intestada y se declara como único heredero. Como único heredero. Correcto. Y aquí viene la interrogante. Como estamos en un taller práctico, ¿qué pasaría si María, que es la conviviente, los llama a ustedes o lo recomiendan a ustedes a María? María tendría que ir a la vía judicial para que se declare su unión de hecho, ¿Ya? para que se le declare como heredera el juez y obviamente pueda acceder a la masa hereditaria. ¿Ya? Sí. Esa es la primera María, opinión, ¿no? Del doctor. ¿Tu nombre, doctor? ¿Cuál es tu nombre? No puedo verlo. doctor, Ricardo Abanto. Ricardo. A ver, en orden, en orden. No puedo verlos aquí. No puedo ver quién puede hablar. A ver. Aníbal, Uno. doctor. A ver. Aníbal, doctor. Aníbal. Doctor, en este caso la conviviente pues tendría que hacer un proceso de reconocimiento de unión de hecho para que se declare como conviviente o como esposa, ¿no? Y pueda desplazar en este caso al hermano, ¿no? Porque sería, de acuerdo a la prelación, estaría en mejor orden sucesorio que el hermano y sería la heredera única, en mi punto de vista. Ya, ok. Ricardo y Aníbal. Ok, Ricardo, creo que habló primero. Ricardo indica la petición de herencia igual que Aníbal. Hasta ahí van bien. Y aquí ya hay conceptos discrepantes. Ricardo indica para que concurran y Aníbal indica para que lo excluyan. Ya. Una, una opinión que se incline por Ricardo o que se incline por Aníbal. Doctor, ¿puedo opinar? Sí, claro. Sí. Yo concuerdo con el tema de primero sería reconocer la unión de hecho vía judicial. Una vez que se reconozca, se puede impugnar si es que ya hay una sucesión hecha. Si es que no, sería María la única heredera, puesto que ya es el tercer orden. Así que ya hay un tercer orden, ya no hay cabida a un cuarto orden que serían los hermanos. Ok, ok. Entonces la excluye, dices tú, ¿no? Claro, pero para evitar, doctor, en este caso que se pueda dividir la masa hereditaria, se podría poner una anotación sobre el bien, en este caso mediante una medida cautelar, si no me equivoco, para que no se reparta hasta que se resuelva el tema judicial de la unión de hecho. Considero. Tu nombre, doctor. Ricardo Abanto. Ricardo. Ok, ya. Ya, ok. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien más? ¿No hay más? Listo. A ver. Cerramos las intervenciones entonces, ¿ok? Vamos a resolver este caso. Como estamos en taller práctico, vamos a resolverlo. El hermano se declara como único heredero. Bien, chévere. Y comienza a vivir en la casa, pues comienza a disfrutar, comienza a realizar aquellos actos que establece el artículo 923 del Código Civil, que es la propiedad. Usar, disponer, usar, gozar de la propiedad. Entonces María, no conforme, se le asesora que tiene todos los derechos. Tiene todos los derechos. Entonces le recomiendan
porque justamente pues llevaron diplomados, seminarios, estudiaron bien. Oye, tú tienes que hacer valer tus derechos a través del Poder Judicial. Y tú tienes que demandar tu reconocimiento de unión de hecho. Ya, imagínate que pasó 2 años del proceso. 2 años del proceso y sale la sentencia, pues, sentencia. Reconózcase a María como... Reconozca la convivencia de María bajo un reconocimiento de unión de hecho a efecto de que tenga los mismos sentidos legales que la institución del matrimonio. Entonces, lo que va a hacer María es lo siguiente, ¿ok? Ya tengo acreditado, ¿qué cosa? Mi grado de heredera. Mi grado de heredera. Y ahora lo que voy a hacer es ir sobre esta casita que justamente mi causante dejó en vida. Pero como en ese momento no tenía herederos forzosos, se lo adjudicó su hermano. Y hasta ahorita viene viviendo bien gracias a esa casa. Entonces María, si ya tiene la calidad de heredera, lo que tiene que hacer es no concurrir con el hermano sobre las acciones y derechos de esa propiedad. Porque el 8.16, ¿qué te indica? El artículo 8.16. Primero, los hijos. Segundo, los padres. Tercero, la esposa o el conviviente. Cuarto, los hermanos. Y si varios de nosotros, y quien habla, ha repetido en cantidad de veces que el orden sucesorio es un tema de prelación, que van a heredar los que están y los que no, se les excluye. ¿Hay hijos en este caso? No. ¿Hay padres? No. ¿Hay conviviente con un reconocimiento de unión de hecho? Sí. Y el hermano ya no tiene derecho a heredar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer María? No va a concurrir con el hermano a pedirle acciones y derechos. Lo que va a hacer es excluir al hermano. Lo va a excluir. Oye, ¿sabes qué? Yo, según el 8.16, según lo que me enseñaron, lo que me asesoraron, tengo mejor derecho de calidad de heredero que tú. Y por lo tanto, voy a excluirte a esa masa hereditaria y me voy a adjudicar como única propietaria. ¿Ok? Y si no inicia la... Y acá hay una pregunta, pues, ¿no? Y si la demanda de reconocimiento de un derecho el juez te la declara infundada, o hay indicios como indica Luz, o hay posibilidad de que el juez falle desfavorable, sí. Sí, correcto. Porque el hecho que tú tengas 30 años, tienes que acreditarlo. No es que tú le digas al juez, oye, yo tengo 30 años y mira, tengo una foto del año tal o del año tal y es mi conviviente. No. Recuerden que la convivencia es una institución que va a tener efectos legales siempre y cuando tú demuestres una continuidad, que sea pública, que sea tal cual y como se ejerce un matrimonio. Entonces tú tienes que demostrarlo, sí tienes que demostrar. Porque si la sentencia sale infundada, quiere decir que no te está reconociendo el juez como heredera y por lo tanto no puedes concurrir a heredar conjuntamente con aquellos que ya se le asignó en su momento. ¿Sí? Así que tengan en cuenta estas circunstancias. Ahora, ¿cómo será el tema para heredar? Si estamos hablando sobre sucesión intestada, imaginemos que quiere hacerlo vía notarial. Vía notarial. Listo. Lo primero que hay que hacer... es hacer una búsqueda. De manera diligente, cuando una persona fallece, lo primero que hay que hacer es hacer una búsqueda si es que existen los registros públicos, si es que tiene testamento inscrito o si es que tiene una sucesión intestada de por medio.
Imagínense ustedes que quieren iniciar una solicitud de sucesión intestada, vía notarial. ¿Cuál es el primer paso que ustedes harían? Yo no sé si el primer paso, yo pongo acá previamente. Previamente lo que ustedes tendrían que hacer es realizar una búsqueda en los registros públicos para ver qué cosa, si tienen testamento ese causante o si tiene una sucesión intestada ya inscrita. Porque, ¿qué pasaría si ustedes como herederos, como hijos, se enteran que su causante, que su papá o su mamá, imagínense, ya tiene un testamento inscrito en los registros públicos o ya tiene una sucesión intestada en los registros públicos? ¿Qué harían ahí? Igual, si ustedes se enteran que su causante ya tiene una sucesión intestada inscrita o un testamento y tienen ustedes la calidad de heredero por un vínculo consanguíneo o por afinidad, lo primero que hay que hacer es ubicar estas circunstancias y recurrir a la vía judicial con una demanda de petición de herencia para que concurran conjuntamente con los demás herederos. Pero imagínense que en esta búsqueda sale negativo. Entonces, ¿cuál será el segundo paso? El segundo paso es redactar una solicitud de sucesión intestada. ¿Y quién la va a realizar? Aquellos que están interesados. Claro, una búsqueda de certificado negativo de testamento de sucesión intestada. Correcto, correcto. Entonces, esta solicitud va a ser redactada por los interesados, por aquellos que sienten que tienen la calidad de herederos porque tienen un parentesco de consanguinidad o un parentesco de afinidad. ¿Y qué documentos adjunto a? A mi solicitud yo le voy a adjuntar lo siguiente. Si soy hijo, tengo que adjuntar mi partida de nacimiento. Si soy esposa o soy esposo, tengo que adjuntar, vamos a poner acá, cónyuges. Tengo que adjuntar mi partida de matrimonio. Oye, pero yo soy conviviente bajo un reconocimiento de unión de hecho. ¿Qué adjunto aquí? Si no tengo partida de nacimiento o matrimonio, aquí yo tengo que adjuntar la copia literal. Porque ustedes saben que el reconocimiento de unión de hecho se inscribe, ¿verdad?, en los registros públicos, en el registro naturales. Entonces, adjuntan su copia literal como tal. ¿Qué más adjuntaría aquí? Ya tengo acreditado mi calidad de hijo, como heredero, de cónyuge y de conviviente. ¿Qué más yo adjuntaría a la solicitud? Un aspecto netamente fundamental. Tengo que El adjuntar acta de aquí- función. Correcto, el acta de función. Tengo que adjuntar el acta de defunción. Y también le puedo agregar aquí los DNIs del solicitante y adjuntar estas circunstancias. Certificado negativo de sucesión intestada y certificado negativo de testamento. ¿Para qué? Para decirle al notario, oye, por si acaso, mi causante no tiene inscrito una sucesión intestada y tampoco tiene inscrito un testamento. Y también, pues, yo acá le pondría una cosita más, y ustedes justo no me han hecho esta salvedad. Previamente, yo tendría que hacer también una búsqueda de bienes en el registro de propiedad inmueble y de propiedad mueble para ver si es que tiene casas o si es que tiene algunos vehículos. Y imaginemos que sí tiene bienes. Entonces yo adjuntaría aquí copia certificada o copia literal de los bienes que posteriormente van a servir para adjudicarse. Van a servir para adjudicarse.
Ahora, ya tengo la solicitud. Ya tengo la solicitud. Ya tengo la solicitud. ¿Y qué es lo que va a hacer el notario? Va a calificar, o el abogado de la notaría va a calificar tu solicitud, va a ver, oye, esta persona falleció, sí, va a ver si tienes el grado de parentesco con sanguinidad, sí, va a ver si tienes el grado de parentesco por afinidad, sí, va a ver los DNIs, ok, va a ver los certificados negativos, correcto. Paso número 3, el abogado de notaría o el notario va a calificar tu solicitud. Y si tu solicitud está bien, está correcta, lo que va a hacer el notario es informar a los registros públicos. RRPP es registros públicos, ¿ok? O SUNAR. Inscribir la anotación, ¿no, doctor? Claro, claro. El notario lo que va a hacer es, le va a comunicar a los registros públicos, a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, a SUNAR, ¿para qué? Como indica la doctora, para que inscriba una anotación preventiva. Oye, ¿qué es la anotación preventiva? La anotación preventiva, como su mismo nombre lo dice, es una inscripción en el registro de personas naturales, de los registros públicos, de manera temporal. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Sirve para que no existan una duplicidad de trámites de sucesión sobre un solo fallecido. Imagínate que esta persona, este fallecido, tuvo un hijo por un ladito y tuvo hijo por otro ladito. Los de aquí se anticipan y hacen la sucesión intestada. Y los otros van a otra notaría de otro distrito y también hacen la sucesión. Quien gane en el tiempo, aquel que se demoró, va a hacer una búsqueda en los registros públicos y le va a salir que esta persona ya tiene una anotación preventiva. Es decir, ya está en trámite una sucesión intestada. Y lo que tendrá que hacer es averiguar en qué notaría apersonarse, y eso lo vamos a ver segundo después. ¿Ok? Si ustedes sacan un certificado negativo de sucesión intestada cuando ya obra una anotación preventiva, ese certificado le va a salir, no le va a salir que sí existe. Entonces, para eso sirve la anotación preventiva, para evadir, para eliminar o para evitar, mejor dicho, la duplicidad de sucesiones en el transcurso del tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Ya tengo la anotación preventiva. ¿Qué va a pasar aquí? El notario igual. El notario va a notificar. El notario va a notificar. ¿Y cómo notifica el notario en este caso? Como una cédula de notificación judicial, va a la casa de todos los peruanos y le dice, oye, por si acaso, acá hay una anotación preventiva o se va a iniciar una sucesión intestada de este causante a todos los habitantes. No. Lo que va a hacer la notaría o el notario es notificar por edictos. Por edictos. ¿En qué? ¿En qué instrumento? En el Diario Oficial El Peruano y en otro de mayor circulación. Y en otro de mayor circulación. Y, doctor, pero nadie lee El Peruano. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. La formalidad indica que el notario tiene que notificar por edicto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que aquellas personas que consideran o se consideran que tienen derecho a heredar sobre este causante, se apersonen a este procedimiento como tal. Se apersonen a este procedimiento. Entonces, después de notificado por edicto, paso número 5, después de notificado por edicto,
Ojo, que esto se publica solamente una sola vez, ¿ah? Una sola vez. Las personas que consideran que tienen derecho a heredar sobre este causante tienen derecho a personarse al trámite. Un momentito, señor Estal, yo también soy hijo, al igual que tú, y me estoy apersonando. Señor notario, tome en cuenta que yo también tengo derecho. Pero, claro, apersonarse en el plazo de 15 días. De 15 días. Doctor, ¿sabes si son hábiles? Sí, sí, correcto. Gracias. No, naturales. Ah, ya, doctor, gracias. Naturales. Ahora, hay un tema que ustedes imagino que habrán escuchado recientemente, que hubo una modificación a la ley, la 32.377, ¿no? O 32, sí, o 32.377, 32.377, sí, correcto. En la cual se modificó este extremo. ¿Qué es lo que pasaba? Y ya imagino que ustedes habrán escuchado en cantidad a varios abogados que lo han señalado en sus redes sociales, que en junio de este año, o antes de junio de este año, cualquier persona podría personarse. ¿Ok? Cualquier persona podría personarse a decir, oye, yo quiero, no quiero que esta sucesión se realice sin ningún motivo. ¿Y qué es lo que hacía el notario? Yo no puedo tramitarlo, señores, acá hay un apersonamiento, acá hay una oposición como tal, y no lo hago. Ahora no. Con esta modificatoria de la ley 32.377 del código, con esta ley, perdón, se ha modificado estas circunstancias. Esta ley ha modificado justamente el artículo número 6 de la ley de competencia notarial. ¿Y qué nos dice? Que ahora para personarse, o sea, para evitar la continuación de un trámite a nivel notarial referente a una sucesión intestada, de manera obligatoria yo tengo que demostrar el parentesco, o el interés, o la legitimidad. Si soy hijo, mi partida de nacimiento. Si soy cónyuge o una conviviente, una unión de hecho, mi copia literal. Un matrimonio, mi partida de matrimonio. Tengo que demostrar. Ya cualquier persona no puede personarse ante un proceso de sucesión intestada ya instaurado. ¿Ok? Y justamente, como ustedes también lo habrán escuchado, es beneficioso, sí, porque permite o le da mayor atribución al notario para que éste pueda evaluar determinadas circunstancias. Oye, tú te estás apersonando, pero ¿sabes qué? Eres el amigo de este causante y no tienes ningún grado de repercutir o de recurrir o de reclamar absolutamente algo de él. Y por lo tanto, las personas que están aquí son aquellos que son sus herederos forzosos. Así que tu apersonamiento no lo doy por válido y continúo con el proceso notarial de sucesión intestada. ¿Ok? De sucesión intestada. Ahora, imaginemos que se apersonan en el plazo de 15 días aquellas personas que sí demuestran su vínculo. ¿Qué es lo que va a hacer el notario? El notario lo que va a hacer es correrle traslado a los solicitantes. Oye, por si acaso, Pepito Pérez está apersonando este proceso porque dice que tiene igual derecho que tú. ¿Y qué es lo que van a hacer los solicitantes? Señor notario, yo me voy a oponer a ese apersonamiento. Me voy a oponer a ese apersonamiento. Él no es mi hermano. No, él dice que sí es tu hermano. No, no es mi hermano. ¿Y qué genera esto? Una litis, ¿verdad? ¿Qué genera? Un conflicto. ¿Y cuál es la esencia de un procedimiento notarial? La carencia de litis, ¿verdad? La carencia de un conflicto como tal. La ley de competencia notarial no regula en ningún aspecto que exista un conflicto. Y aquí lo hay. Oye, ¿eres heredero o no eres heredero? Entonces el notario lo que va a hacer, punto número 7, ante estas circunstancias, va a remitir toda su carpeta al Poder Judicial.
Oye, ¿sabes qué? Tú como juez, como tienes todas las facultades de la jurisdicción, la notio, la coercio, la de sitio, tú vas a poder decidir si es que esa oposición es válida o no es válida. Entonces, hasta aquí se acabaría el tema notarial. Hasta aquí, lastimosamente, llegó. Pero para temas académicos, vamos a imaginarnos que no hay apersonamiento y no hay oposición. Si no hay apersonamiento ni oposición, ¿cuál será el siguiente paso después de la publicación de los edictos? Después de la publicación de los edictos, el notario va a comunicarle otra vez a los registros públicos. El notario va a comunicar otra vez a los registros públicos, a SUNAR. Pero si aquí ya existía una preventiva, ¿qué es lo que le va a pedir ahora el notario? La anotación definitiva. La anotación definitiva. Y esta anotación definitiva, ¿qué cosa declara consigo mismo? ¿Qué trae consigo? Si la anotación preventiva trae como finalidad comunicar a los terceros que hay un procedimiento de sucesión intestada en trámite, la anotación definitiva, ¿qué cosa va a traer consigo? ¿Cuál es su finalidad? Declarar a los herederos. Declarar a los herederos como tal. Y a partir de ahí, estos herederos pueden reclamar todas las acreencias del causante. Como acto seguido, existe un trámite que se llama traslado de propiedad, en la cual tú llenas un formulario, en los registros públicos el formulario verde, indicas el número de partida de tu sucesión intestada, indicas las partidas de los inmuebles y trasladas la propiedad del causante a los herederos designados. Y a partir de ahí se generan nuevos propietarios o neopropietarios, según si es un heredero único o un conjunto de herederos. Entonces, esto es el trámite de una sucesión intestada. ¿En qué tiempo demora? Particularmente, algunas notarías te suelen decir mes y medio, 2 meses. Ese es el rango. Mes y medio y 2 meses, doctor. ¿Pero por qué demora tanto? Lo que pasa es que hay que hacer publicaciones. Hay que hacer publicaciones como tal. ¿Sí? Los costos, claro, mes y medio, 2 meses, ese es el rango. Los costos son variables. Cada notaría maneja su arancel judicial correspondiente. Doctor, buenas noches. Hola. Una consulta. La anotación preventiva, su función solamente es de comunicar, pero no puede o restringe, digamos, enajenar el bien. Por decir, en un caso en el que se hace la sucesión intestada, todo. Luego hay otra hija que no la han incluido en esta sucesión, entonces ella hace una demanda de petición de herencia y hace ahí una anotación preventiva, ¿no? En este caso, la sucesión, pese a que está la anotación preventiva, ¿puede enajenar el bien hasta que salga ya la sentencia? No. ¿O la anotación preventiva es que te dices que no, te prohíbe eso hasta Claro, que se resuelva? muy buena pregunta para aclararlo. La anotación preventiva, su finalidad es comunicar, generar publicidad, que es la finalidad de los registros públicos, hacia los terceros, que en trámite se está realizando una sucesión intestada de un causante. Pero aquí todavía no eres heredero. Y hasta aquí, ¿quién sigue siendo propietario de determinados bienes? El causante. ¿Sí? ¿Se me entiende? En la anotación preventiva, tú todavía no eres declarado heredero y como tal todavía no te adjudicas la propiedad de tu causante y por lo tanto no estás legitimado o no tendrías legitimidad para disponer aún de tales bienes. Por lo tanto, reitero, cuando ya tienes la definitiva,
recién ahí los herederos se pueden adjudicar la propiedad y a partir de ahí pueden disponer y enajenarlo como quieran. Así que, si tú te enteras que hay una preventiva, no te preocupes que van a vender la propiedad, porque aún no tienen la legitimidad como propietario para disponer de ese bien. Lo que tienes que preocuparte es en apersonarte a este trámite, ubicar en qué notaría se está realizando y apersonarte a esta sucesión para que concurras en igualdad de derechos. En igualdad de derechos. Sí, doctor, no, me refiero de que ya, está la anotación preventiva, luego la definitiva. Esta persona ya se entera ya que ella no la han incluido. Ella presenta su demanda de petición de herencia y ahí se hace una anotación preventiva. Ah, claro, no, estás confundiendo ahí, no es, a ver, sí, sí, ya te entendí, a ver, y me corriges. Anotación Cuando de sale la demanda, anotación definitiva y hay una persona que ha sido excluida, lo que tiene que hacer es una demanda de petición de herencia y a la par presentar una medida cautelar de anotación de demanda. ¿Ok? De anotación de demanda. ¿Para qué? Para que el inmueble sea afectado con esta medida cautelar y aquellos terceros tengan conocimiento que hay un litigio como tal. Es anotación de demanda, que es una medida cautelar que sirve pues para resguardar justamente este inmueble hasta que tú concurras con tus demás herederos. Sí, doctor, entonces ese era el punto. Capaz me equivoqué. Esa anotación de demanda restringe que se pueda vender o enajenar el bien o no, solamente es para Claro, comunicar. sí, 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 claro, restringe. Justamente esa Ah, es su finalidad. Y tú como abogada, lo primero que haces en comprar un inmueble, ¿qué cosa es? Oye, tu cliente te dice, quiero comprar esta casa. Ok, listo. Mira, esta casa está hermosa, cumple mis características, el precio es fabuloso, la ubicación. Lo primero que hacemos como abogada es, oye, mándame la copia literal actualizada. Quiero ver si es que tiene legitimidad para venderte esta persona que se hace llamar vendedor y quiero ver si es que tiene alguna carga, algún gravamen. Pero si vemos que está afectada, recomiéndale no lo compres, pues, porque hay un litigio de por medio. ¿Alguna otra consulta? Doctor, una consulta, buenas noches. Hola. Hay un caso en el cual se ha dado la sucesión intestada a uno de los herederos, a un hijo del causante, pero detalle en realidad es de que el resto de los hermanos tenían las partidas con errores con respecto a los apellidos. Pero en la revisión ya de las partidas, justo de la causante y de sus padres de la misma, el detalle que se observa es que realmente los hermanos que se pretendía que tenían error en sus partidas no era cierto. Entonces ya la sucesión intestada de el heredero ya se dio, ya se declaró esa sucesión. ¿Qué procedería en este caso? Claro, pero es raro. Porque él ya Pero se es adjuntó. raro que tú no te des cuenta. Porque imagínate que tú te llamas, y me ha pasado, ¿ah? Aspecto familiar inclusive. Ordóñez, el causante, ¿ya? Ordóñez. Ordóñez, pues el causante tuvo un hijo por aquí, otro hijo por acá, y un hijo por aquí, y otro hijo por acá. Estas personas, ¿qué apellido deben tener para heredar? Ordóñez, ¿verdad? Sí, Ordóñez. sino que el tema estaba de que justo el apellido coincide con el que ha puesto y en algunas partidas se ve como que si fuera una S y en otros una Z, Claro. Y imagínate como que, antiguamente era. claro, como es Entonces, manuscrito, ajá, imagínate que acá es Ordóñez con S. sí, Pucha, ¿sabes qué? Perdiste, pues. Y aquí se va a hacer la más hereditaria. Y este caso me pasó pero la familiar, ¿ah? sucesión que ha salido, o sea, es incorrecta porque en realidad el Ordóñez sí estaba registrado con S. Ah, ok, lo correcto era este entonces. Sí, el que le negaron el derecho a los primeros hijos. Ya. Entonces tú no Ese es tienes. el detalle, o sea, la sucesión para mí está incorrecta porque el apellido sí era Ordóñez con S. Ya, entonces aquí tú no tienes que corregir absolutamente nada. Sino, prácticamente han heredado unos terceros. Exacto. ¿Sí?
Sí, correcto. Justamente lo que tendrías que hacer ahí es impugnar pues ese recinto de inscripción, porque obviamente se ha adjudicado por sucesión, y lo que tendrías que hacer ahí inclusive es incluir en este proceso de impugnación al notario, porque el notario es aquel que realiza la fe, ¿verdad? La fe pública de todos los documentos, de todos los actos inscribibles. Entonces el notario, ¿cómo no pudo prever estas circunstancias? Claro, porque inclusive es que normalmente solamente piden las partidas, como usted nos indica, de matrimonio, de nacimiento y la defunción. Entonces el detalle estaba en la partida de nacimiento de la causante. Entonces ya veía un error que venía desde antes. Claro. Entonces por eso es de que el tema de los apellidos, incluso las personas que, los otros hijos, ya habían hecho esa corrección para ponerse con Z, porque mayormente Ordóñez es con Z. E inclusive no sabemos cómo es que la municipalidad les acepta y les pone en la resolución final de su acta que se hace la modificación a Ordóñez con Z. Claro, lo que pasa es que se han dejado de llevar por la intangibilidad del documento. ¿Ok? Ujú. Vamos a pensar que no fue adrede, sino vamos a pensar que es por la intangibilidad. Ojo, para todos los que están escuchando, porque veo que ahí están comentando que se debe corregir el apellido. Claro, pero esta persona, lo que está indicando la doctora, es que los hijos legítimos no tienen error en su apellido, sino el error del apellido justamente va en el en la adjudicación de de aquellos terceros. Acá ha sido el error. Estas personas que se Ah, no, doctor, es que sí tienen que volver a corregir porque la municipalidad no sabemos cómo es Claro, que pero les cambió otra vez tendrías nuevamente el apellido, tendrías que corregir, no sé que si regrese a corregir, ¿ah? ese, corregir que Esta regrese a ese. matriz, la Ujú. matriz, o sea, el tronco de la cual va a heredar. No corregir la partida de los herederos, porque sí está correcto, sino corregir la partida del causante para que concuerden. Y una vez que tú corriges la partida del causante, ¿quién va a quedar desprotegido o quién hubiera quedado desprotegido? Estos terceros, ¿verdad? Porque no tendrían legitimidad para heredar. O si no, al contrario, estos terceros tendrían que corregir en igual similitud este apellido. Pero eso tienes que hacerlo con un proceso de rectificación de partidas como tal. Ahora, muchas de las preguntas es, doctor, ¿y puedo pedir la petición de herencia, o perdón, la rectificación de apellido, y como pretensión accesoria la petición de herencia? No, son pretensiones totalmente independientes, ¿sí? Doctor, entonces tengo que impugnar la sucesión intestada Primero lo que tienes que porque, o hacer, sea, la primero, rectificación, obviamente. la rectificación. ¿Por qué? Es la Ujú. única que te va a acreditar que efectivamente tienes legitimidad para reclamar. Y después la impugnas, pues. La impugnas. Bien, otra pregunta Sí, doctor, muy buenas noches. de este tema, por favor. Yo sé que usted tiene Sí, casos personales, sí, chicos, pero ya el moderador no lo ha dicho. Yo tendría que explicar varios aspectos, pero sí que sea referente a este tema para hacerlo y sí, para la oportunidad a sí, otros. se trata de una asociación intestada. Pasa que 5 personas interpusieron una demanda de esto, de asociación intestada, pues, ¿no? Pidiendo la asociación intestada, una solicitud. Y de uno de ellos estuvo mala partida. El juez de paz letrado lo ha rechazado toda la demanda, porque la partida de uno estaba mal, de los otros sí estaba bien. Se apeló. En segunda instancia lo confirma. ¿Qué le parece eso? ¿Se ha vulnerado el derecho de tutela jurisdiccional, en este caso, del resto de hermanos, o es lo correcto que ha hecho el juez? Esa es la pregunta, Lo doctor. que pasa es que, a ver, ¿por qué el juez ha tomado esa decisión? Porque el juez efectivamente advierte que hay un error en la partida. El juez no te está diciendo de manera expresa, tú no eres hijo del causante y no eres hermano de los demás. Y como tal, el juez lo que está haciendo es generar una oportunidad que tú rectifiques tu partida y que concurras conjuntamente con los demás herederos. ¿Por qué? Porque si el juez de plano te excluye y continúa el proceso con los demás, ¿qué va a pasar contigo? Que eres hijo legítimo pero con un error. ¿Qué va a pasar? Te estaría quitando tu masa hereditaria.
Entonces, lo más idóneo es que el juez advierta, oye, si los tres están actuando de manera conjunta para recurrir la herencia de este causante, para que se declare heredero de este causante, y posteriormente concurrir con su masa hereditaria, y advierto en estos tres solicitantes un error en las partidas, de estos tres demandantes un error, rechazo, que la corrija y que después vayan a demandar conjuntamente. Así yo no le quito la oportunidad a ninguno de ellos, ni los estoy excluyendo de su masa hereditaria. Entonces, por eso, porque tú me dices, no, doctor, pero pucha, ¿por qué no continúa con el trámite? Pues ya el otro ya verá qué hace. No, lo que pasa es que justamente el otro también tiene calidad de heredero. Y lo único que ha pasado es en un error susceptible de rectificación mediante otro proceso judicial o mediante un trámite en RENIEC, de acuerdo al error. Entonces, lo que no se puede hacer es quitar o excluir a una persona de su masa hereditaria, y es por ello considero que el juez ha actuado de esa forma. Y también, Doctor, claro, pues obviamente que el juez no te rechaza de manera liminar, ojo, el juez te da un plazo. Oye, aclárame estas circunstancias, adjúntame. Y si tú no puedes subsanar, obviamente, lo que hace el juez es te declara inadmisible bajo procedimiento de rechazar la demanda. Y si tú no subsanas, obvio está que va a aplicar el rechazo preliminar. ¿Sí? Otra doctor, pregunta. doctor, similar pasó con otro juez. El juez sí lo excluyó a dos de una de la asociación intestada de la demanda, y mientras tanto ellos hicieron la rectificación de la partida y Y se fueron incluyeron al proceso como por- liticonsorte. sí, eso es Ya, lo que ok. pasó. Y se incluyeron al proceso como liticonsorte porque como liticonsorte necesario activo porque los dos iban a tener la misma finalidad o sintieron que la sentencia les iba a afectar a todos y tenía la misma finalidad. Ok, correcto. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Cuál es tu nombre, estimado doctor? Ramos, Ramos. ¿Sabes qué pasa, Ramos? ¿Tú has escuchado a Ramos que los jueces son independientes y autónomos en sus decisiones? Entonces, ¿qué es lo que genera estas circunstancias? Para ti de repente genera incongruencias o no genera una uniformidad en las decisiones, pero para mí ¿qué es lo que genera? Un aspecto de autonomía en las decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por un lado un juez, ¿qué es lo que te dice? Oye, no te voy a excluir y te voy a perjudicar con tu masa hereditaria. Y el otro juez, ¿qué es lo que indica? Oye, te estoy excluyendo, pero si tú no tienes un buen abogado, cuando tú rectifiques, no vas a ver que te tienes que incorporar como liticonsorte. Porque yo en ningún momento te apuesto que en este segundo caso que tú me dices, el juez te ha dicho, te excluyo porque tu partida está errada, pero te comento o te asesoro, pues cuando tú rectifiques tu partida, consíguete un abogado para que te incorpore como liticonsorte. No, porque ¿qué pasaría si esta persona no consigue un abogado que maneje el tema de los liticonsortes, de la oportunidad en la cual se debe incorporar un liticonsorte? ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente se va a quedar con los brazos cruzados y se van a declarar como herederos aquellos que las partidas han estado correctamente. Entonces, ahí sí generaría un perjuicio. ¿Sí? pero en este caso Siguiente. se puede ir también con una demanda de petición de herencia, ¿verdad? Después que se Claro, rectificó pero la después partida. cuando ya rectifique tu partida, una demanda de petición de herencia, pero te va a generar mucho tiempo, la verdad, mucho tiempo. ¿Sí? Muchas gracias. Listo, Gracias. Profesor, yo quiero consultar, por favor. listo. Tú y uno más, chicos, y ya cerramos. ¿No, Fernando? Ya, ¿De ya. dónde están mal condenados? Ay, no. Profesor, ¿me escucha? Sí, 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 te escucho. Ya, mire, si por ejemplo un heredero ha sido declarado ya, Están mal. perdón, una persona ha sido declarado heredera y ya se ha adjudicado el bien inmueble y por el otro lado hay una persona que está tramitando judicialmente su reconocimiento de unión de hecho, yo a fin de poder evitar que esa persona que ya ha sido declarada heredera venda ese bien inmueble, yo podría interponer en ese proceso judicial de reconocimiento de unión de hecho una medida cautelar o tendría que esperar que se me reconozca como parte de la unión de hecho y pedir petición de herencia y recién en la petición de herencia interponer mi medida cautelar. Me perdí, amiguita. A ver, dime. Aquí es un proceso de petición de herencia. No, o sea, hay una persona que ya ha sido declarada heredera y se le ha adjudicado el bien. Ya, pero por otro lado, hay una persona que está tramitando su proceso judicial de reconocimiento de unión de hecho No. y a efectos de que
no, esa persona que ya ha sido declarada heredera no vende el bien, de repente trata de interponer una medida cautelar. Ya, esta persona que pide su reconocimiento de unión de hecho ya falleció, ¿verdad? Ya falleció Claro, el Ya, ok. causante. Chao, es tan mal como Ya. se han A quedado ver, todos. pero Es posible, no es escucho, posible en hay es- audio Sí, sí, no, no es mío, es ok. de alguien más. ¿Sabe lo que va a pasar aquí? Cuando tú pidas tu reconocimiento de unión de hecho, también tengo un caso Ya. de eso, ¿a quiénes demandas? Al heredero. Al heredero y a los que también presuntamente están ocupando el inmueble, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Listo. Ya. Y en este caso, ¿quién ocupa el inmueble? Este heredero. ¿Mm? ¿Y qué vas a tramitar? ¿Qué estás pidiendo? Que se te reconozca como conviviente de esta persona. ¿Para qué? Para que apliques el 816, para que heredes en tercer orden. Entonces, pero Sí. no vas a esperar la sentencia, porque este proceso es un proceso de conocimiento, ¿verdad? Es la vía procedimental de conocimiento. ¿Qué tendrías que interponer paralelamente? Una anotación de demanda. Tienes que aplicar aquí una medida cautelar. Medida cautelar de anotación de demanda. ¿Sobre qué? Sobre el bien que tú pretendes que vas a heredar más adelante y sobre el bien en la cual tú sabes que está en posesión de un heredero y con el cual tú tienes que concurrir más adelante. Aquí lo que tienes que utilizar es la figura de la medida cautelar. Recuerden, la medida cautelar, y hay un tema que yo he dictado un curso especializado hace poco, que está en Juris, que la medida cautelar tiene una finalidad, garantizar la eficacia de una sentencia. Si tú no presentas la medida cautelar, por más que pasen 5 años y te declaren te declaren tu reconocimiento de unión de hecho, créeme que en ese entonces este bien ya no va a existir y va a pasar a nombre de un tercero. Entonces lo que tienes que hacer es aplicar una medida cautelar de anotación de demanda. ¿Sí? Ya, doctor, muchas Listo. gracias. Última, chicos. Doctor, buenas noches. Una consulta respecto a una sucesión intestada de 11 hermanos. 2 de ellos fallecen, pero sus hijos se presentan sin la sucesión intestada. ¿La juez puede dar por improcedente la demanda de sucesión intestada por ese hecho? ¿O es que tendría que retirar a esas 2 personas que no tienen la sucesión intestada y continuar con los otros 9? A ver, sí, a ver. Pasa, a ver, Un pasa. causante. Ahí está. El Chicos, causante ya falleció. sus audios, porfa, chicos. A ver, ya falleció una persona intestado. Entonces son 11 hermanos, ¿verdad? 11, sí. Ya. ¿Quiénes 2 piden de ellos han fallecido. de los 11 hermanos, 2 de ellos han fallecido y 9 solicitan la sucesión intestada. Así es. Ya. Pero estos 2 hermanos que fallecieron, ¿tienen herederos? Tienen herederos y la jueza pide que se presente la sucesión intestada Claro. de estos herederos, Tal cual. pero no se ha hecho la sucesión intestada de los herederos. En ese caso, se retira a esos 2 hermanos Claro, lo que pasa es que estos, a ver, y continúan los 9. claro, no se retiran los 2 hermanos. No podrían concurrir conjuntamente con los 9 los herederos de los 2 hermanos fallecidos. ¿Sí? Ya, Claro, correcto. porque recuerda, la sucesión intestada, y eso quiero que quede bien claro, no necesariamente sirve para transferirte la propiedad del causante, sino en primer lugar es para declararte como heredero. Y una vez que tú te declares como heredero del causante, puedes reclamar a nivel financiero, a nivel de propiedades, a nivel de pago laborales del causante, todo. Entonces, para que tú concurras con los 9 hijos legítimos, porque tienen ellos la calidad como tal, bajo las partidas, para que la sucesión de los 2 hermanos fallecidos concurran con ellos, tienen que acreditarse. ¿Y cómo se acreditan? Con la sucesión intestada que previamente ellos hicieron de sus padres. Una vez que tengan ese documento de sucesión intestada de sus padres, pueden representarlo a estos 2 contra sus hermanos, contra sus 9 hermanos. ¿Pero la jueza puede declarar improcedente la demanda por ese hecho? ¿O es que continúa la demanda con los 9 y después ellos podrían hacer la petición de herencia? Aunque los hermanos se ponen de acuerdo y le dicen, cuando salga la herencia se les va a dar a los Claro, la hijos, jueza no los va a tener a ellos como legitimados y solamente va a correr la demanda con los 9 nada más. Con los 9 pero ella ha demandantes. declarado improcedente. Una última consultita, doctor. Cuando fallecen 2 esposos, primero el varón y luego la señora, ninguno ha hecho sucesión intestada, y los hijos hacen la sucesión intestada solo del esposo,
que fue el que primero falleció. Como ya la esposa no está, no la han considerado y se puede tramitar sin considerar a la esposa porque, bueno, es como que no está presente, ¿no? Y eso sí correría, ¿o no? Claro, yo haría la asociación intestada de los dos, pues. De los Es dos. que no aceptan de los dos juntos. ¿Así? Quieren primero de uno y luego del otro. Ah, bueno, entonces yo hago la asociación. A ver, la asociación intestada es una declaración, ¿verdad? Así. Es una declaración. Entonces yo hago la asociación intestada del papá, me declaro como herederos forzosos a los dos hijos, y por otro lado hago la asociación intestada de la mamá y me declaro como heredero, o declaro como heredero a los dos hijos. Por un lado, imagínate que es un bien social, ¿no? Entonces el 50% del papá lo van a adjudicar los dos hijos, y por el otro lado, el 50% de la mamá lo van a adjudicar los dos hijos. Si sumas esto, serían que los dos hijos serían copropietarios del único predio que pueden dejar ellos. Y si no hago la asociación intestada de la mamá, solo hago del papá, ella no se presenta, igual va a ser el 100% de la masa. No, si no haces lo de la mamá, quiere decir que no te sirve de nada hacer esa sucesión. ¿Por qué? Porque te vas a adjudicar el 50% de las acciones del papá y el otro 50% ¿a quién va a estar? A nombre de la mamá, pero la mamá ya murió. Cuando quieres venderlo no vas a poder, porque serían 3 propietarios, tú y tu hermano y aún tu mamá, porque tú todavía no la registras como fallecida. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Sí, lo entendí perfectamente, Correcto, doctor. entonces, Usted se deja entender claro, entonces, perfectamente. ok, gracias, muy amable. Entonces lo que tiene que hacer es adjudicarte todas esas propiedades para que las puedan disponer. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Hola. Disculpe, brevemente. Ya no le voy a hacer la consulta de mi caso ya para la próxima clase, pero quería dejar de nuevo mi número para los que estamos interesados en proponer otro diplomado en donde solamente usted haga clases, que me escriban para yo poder canalizarlo con Marcelo. David, ¿no? Sí, doctor, buenas noches. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, ¿Qué otro tal? diplomado. Otro diplomado. Lo que puedo hacer, como te comenté, David, es ¿a qué número para anotarlo? Dice María Elena. Lo que podemos hacer es sesiones, ¿no, Fernando? Sesiones de 2 clases, pero divididas, pues, ¿no? Lo que pasa es que un diplomado ya me imagino que ya es una organización mayor, pues, ¿no? Lo que se puede hacer son sesiones magistrales de determinados temas, pero, o de repente un curso especializado. ¿No, Fernando? Pero igual, ahí, por ejemplo, ahí Davis ha puesto un número, ahí escríbanle a ella y ella pues que reúna la opinión de todos y la trasladan y comenzamos a organizar con tiempo los cursos, los cursos o los dictados que obviamente estén a mi disposición en dictarlos, ¿no? Podemos hablar de temas de familia, bueno, sucesiones estamos hablando ahorita, temas procesales que no hablamos hace tiempo, que es justamente mi especialidad, temas procesales en lo civil, o temas también en materia laboral, unos temas referentes al vínculo privado, también se puede conversar. Por ejemplo, ahí David se ha puesto su número que estoy viendo, ahí escríbanle y ustedes reúnan unos posibles temas y después ya lo trasladan como una sola opinión y nos organizamos como tal. ¿Sí? Inmobiliario, doctor, ¿Cómo? en derecho inmobiliario o reales, Claro, podemos hablar también de la compra-venta, podemos hablar de la donación, podemos hablar... independizaciones. Independización es parte muy técnica, eso sí, lo dejo ahí para los especialistas. Sí, podemos hablar de derechos reales, de derechos reales podemos hablar, pero ya independización, esos temas, o división y partición podemos hablar de desalojo, podemos hablar de usurpación, perdón, de la reivindicación también podemos hablar, aspectos netamente que estén ligados al ámbito procesal, en el ámbito del derecho civil. Encantadísimos se los dicto. Y bien, nos conocemos más y esclarezco sus dudas y aprendemos todos. ¿Sí? Bien, chicos, nos hemos pasado 2 minutos, siendo viernes, ya es hora de descansar. Así que nosotros nos vemos. Me quedan 2 últimas sesiones con ustedes en este diplomado y después viene creo que también el profesor Juan Carlos del Águila y otro más. Nos vemos el día miércoles y viernes. Sí, miércoles y viernes con las 2 últimas sesiones que particularmente a mí ya acaba mi participación en este diplomado, pero igual vienen otros especialistas de la materia para que los puedan apoyar y puedan ampliar sus conocimientos. ¿Sí? Entonces, gracias Aníbal. Gracias. ¿Todo claro, verdad, chicos? Sí, todo claro, todo sumamente Clarísimo, Sí, doctor, muchas gracias.
Listo. Muchísimas gracias, doctor, a su persona, desearle los mejores éxitos fines en su vida profesional, como lo viene realizando, y a todas las personas que nos han acompañado, obviamente también pueden adquirir la certificación al 900-977-645 y toda la información que juris.p les viene otorgando. Gracias y buenas noches con todos, doctor.